nós vamos abrir o debate agora, mas eu queria falar uma coisa com vocês, assim, da Fundação para os Municípios de São Paulo, retomando o que eu disse ontem. A minha primeira mensagem: vocês têm muitos alunos sob a responsabilidade de vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês na super nobre missão de vocês de, principalmente, fazer o início da escolarização dessas crianças de forma altamente competente para que eles possam chegar na vida, no final da escolarização e na vida adulta, competentes e competitivos. A união faz a força, então, a gente juntar com vocês e vocês entre si para implementar algumas das coisas que a gente traz aqui e das coisas que vocês também acham e querem implementar, fica mais fácil. E eu queria falar rapidamente sobre a experiência que eu e a Paula passamos quando nós coletamos esse material para poder também acalmar um pouco vocês. Eu estou vendo aqui e ali alguns dirigentes já um pouco ansiosos pelo volume de informação que a gente está apresentando para vocês. Foi a mesma ansiedade que a gente passou quando a gente viu no Chile e nos outros países que a gente visitou. A gente viu vários baús de soluções, mas, ao mesmo tempo, a gente sentiu a angústia do abismo que existe entre o Brasil e alguns dos países que estão conseguindo avançar na sua educação. Então, quando a gente montou essa agenda, a gente se preocupou em como que nós vamos fazer para compartilhar essa visão de que existe um abismo, mas que tem solução. O único jeito que a gente imaginou de fazer isso foi trazer as soluções de forma materializada, de forma mais ou menos concreta, para que vocês olhassem para elas e fossem aos poucos se apropriando daquilo que é cabível para as suas realidades. Essa apresentação é uma apresentação muito longa, muito rica. Então, a gente não tinha ela, não teve, a gente recebeu ela ontem à noite, não tem ela em papel para vocês poderem retomar. Então, a gente queria abrir esse debate para vocês tirarem dúvidas, mesmo naquilo que vocês talvez não tenham compreendido, porque passou rápido, retomar uma passagem. Nós temos bastante tempo para fazer isso. Eu vou deixar, então, a Angélica com vocês, eu e a Paula também estamos aqui para tirar dúvidas. E tanto a apresentação em papel, quanto o filme, vocês já sabem, estará disponível para vocês levarem para os seus municípios. Então, vamos começar. As recepcionistas, por favor, apostos aqui para a gente não perder tempo com os microfones. Obrigada. Sou Selma, de Itapeva. Gostei muito do que foi explanado. Mas eu gostaria de saber uma situação que ocorre muito aqui na minha região, principalmente, é a rotatividade dos profissionais dentro da escola. Se lá no Chile vocês têm esse problema, porque eu acho que isso é um grande empecilho para uma execução de um projeto de qualidade como esse. ¿Aló? Ahí sí. Sí pasa. Y pasa particularmente en estas escuelas del programa, porque muchas de ellas son escuelas muy poco estimulantes para los profesores. Entonces, cuando los profesores empiezan a desarrollarse profesionalmente, se les abren oportunidades para irse a mejores escuelas. Lo que hemos hecho en el caso de las escuelas que están en el programa es una firma de compromiso con el administrador municipal, con el municipio, de tal manera que él intente generar ciertas condiciones para la estabilidad de los equipos directivos y de los equipos docentes. Muchas veces tiene que ver con condiciones materiales. Por ejemplo, muchos de estos profesores no viven en las localidades. Nosotros trabajamos con un número importante de escuelas muy aisladas, que están en la frontera de Chile, que están en regiones muy aisladas. Entonces, muchas veces estos profesores no viven ahí, sino que se van a vivir en la semana donde está la escuela. Entonces, condiciones de habitación,
reconocimiento, porque el sistema lo permite, en el caso chileno, de un ingreso mayor que se llama, que es como en el fondo un suplemento al ingreso básico cuando trabajas en condiciones difíciles, de desempeño difícil, que a veces los municipios se lo quieren ahorrar. Entonces, establecemos un protocolo que dé ciertas garantías de un grado importante de estabilidad de los equipos directivos y docentes, pero es un elemento con el cual trabajamos. Ocurre también en la experiencia que los profesores se empiezan a motivar por quedarse, y eso tiene que ver con la posibilidad que el programa les ha ofrecido de desarrollo profesional, de actualización de sus conocimientos, de poder estar en red con otras escuelas y profesores que están en el mismo proceso. Pero ahora, en general, en las escuelas del programa ha disminuido esa rotación si uno la compara con el inicio del programa, pero es un factor con el cual trabajamos. Bom dia. Meu nome é Regina e eu sou do município de Monte Azul Paulista. Eu queria te perguntar, como é feito, por exemplo, você disse em valorização do professor, a valorização financeira do professor, porque nós temos ontem eu comentei isso aqui, nós temos um problema sério, que é a lei, sério e não sério, porque também veio para ajudar, a lei de responsabilidade fiscal, que todos os prefeitos, os governos enfrentam com relação ao pagamento, a salário mesmo, porque isso é uma das formas de você valorizar o seu profissional. Então, a gente enfrenta um problema com isso, de não poder e não conseguir pagar esse professor aquilo que ele realmente teria que receber. E isso faz com que o professor ele tenha que trabalhar em 2 municípios, tendo que ficar muito tempo dentro da escola e não tendo tempo para estudar, para ler, para preparar sua aula com qualidade. Então, isso é um problema que a gente enfrenta aqui hoje ainda. E outra coisa que a gente estava comentando é com relação a esse currículo unificado. A gente tem um currículo unificado, mas a gente eu adoto um sistema de ensino no meu município, que é um particular, um sistema de ensino, o outro município adota um outro sistema de ensino, e cada um segue, claro, dentro daquela linha, mas cada um segue de um jeito. E esse, vamos dizer, acompanhamento de dentro da escola, isso não existe para a gente aqui. Então, isso também, esse acompanhamento, que o que a gente está conseguindo, mas ainda muito devagarinho, é através aí da Fundação Lema, com o MBA. Eu sou uma das alunas do MBA. Então, isso ajuda, mas são pontuais. Então, conseguir fazer isso de uma forma ampla no estado todo, eu não sei se não é um pouquinho assim, em 4 anos a gente não vai conseguir isso. Então, esse abismo que a Ilona fala, de conseguir, que a gente sabe que existe um abismo, mas que ele tem solução, eu fico apavorada, porque eu gostaria que essa solução chegasse mais rápida, né? Então, isso é um pouco complicado. Obrigada. Voy a responder la primera sobre la valoración del profesor y los sueldos o los incentivos. A ver, primero, efectivamente, cuando se inició en los años 90 la reforma en Chile, se hizo lo que nosotros llamamos el estatuto docente, que fue una gran negociación y puesta al día, después de muchos años, con los profesores de Chile en términos de su salario. Y ese es el sistema que rige hasta el día de hoy. Ese sistema, junto con un salario base que se ha ido incrementando, yo tengo los datos, pero ese ingreso se ha incrementado de manera muy significativa, y junto con ese incremento se han establecido estos otros incentivos, ¿ya? Incentivos al desempeño profesional, o sea, aquellos profesores que salen bien evaluados en la evaluación docente reciben un incentivo. Incentivo al desempeño difícil,
todos aquellos profesores y directivos que trabajan en comunas aisladas y en contextos de alta vulnerabilidad reciben un incentivo, entendiendo que trabajar en condiciones de pobreza es más difícil. Hay un incentivo colectivo, que es lo que nosotros llamamos el SNED, que es un sistema nacional de evaluación del desempeño del conjunto de la escuela. O sea, todos los años las escuelas postulan a este incentivo como escuela sobre ciertos indicadores que no siempre son el CIMSE, sino que otros indicadores de eficiencia interna y que permite a todos los profesionales de esa escuela recibir ese incentivo. Bueno, y hay un incentivo dirigido a directores y jefes técnicos, que en realidad en nuestras escuelas son el coordinador técnico de la escuela que tiene rango directivo, por cumplimiento de desempeño directivo. Ellos fijan unas metas de gestión y si las cumplen, el municipio debe darles ese incentivo. Ese es el panorama general. ¿Ah? Y claramente eso no se resuelve en 4 años. Eso no, probablemente nosotros actuar en mejor escuela podemos hacerlo porque existe este marco institucional, que es lo que yo quise poner como elementos relevantes. Y hoy día además está la subvención de escolar preferencial, que además le asigna a la escuela una subvención adicional, casi duplica los recursos que todas las escuelas reciben por subvención por el solo hecho de atender niños prioritarios. Entonces, efectivamente, estamos en Chile en un marco de recursos de apoyo a la labor de las escuelas que son bien importantes y que yo, tengo que transparentar que es posible que nosotros actuemos porque tenemos ese marco, ¿sí? Y entiendo lo que pasa en el caso brasilero si eso no existe. Es muy difícil pensar que los profesores van a estar disponibles a más exigencias si eso a la mano no va de un mejoramiento de sus condiciones. Lo que sí ha pasado en Chile es que a pesar de estos elementos que son económicos, que tienen relación con el salario, sí ha habido, en el año 2006 nosotros tuvimos el movimiento Pingüino, que puso muy en jaque el prestigio de la profesión, ¿ya? Que eso es más bien una valoración de percepción. Hoy día en Chile la profesión de ser profesor es de las menos valorizadas. De hecho, ingresan a estudiar pedagogía aquellos alumnos que no entraron a ninguna otra carrera de educación superior, ¿ya? Y que tienen muy deficitario su proceso de competencias de egreso a enseñanza media. Ese fue el último cambio que estamos haciendo, que es lo que yo les dije, lo del programa Inicia. Hoy día hay un sistema de becas que se empezó a implementar este año, eso es parte del nuevo gobierno. Hay un sistema de beca que paga el total de la carrera de pedagogía para todos aquellos estudiantes con muy buenos puntajes en la prueba de selección universitaria y que ingresan a estudiar pedagogía. Eso ha generado claramente que ya en esta primera cohorte que ingresó ahora en el 2011, subieron de manera significativa los puntajes. Lo que estoy diciendo con eso es que entraron egresados de enseñanza media con mejores capacidades a estudiar pedagogía. Eso respecto de, y yo creo que se está transitando en Chile después de un periodo de mucho desprestigio de la profesión docente, se está transitando a un proceso de alta valoración. O sea, están empezando a ocurrir cosas que están poniendo la profesión docente tanto o más importante que ser médico, ingeniero y abogado, que son como las carreras tradicionales. Y en eso yo quiero destacar que la prensa ha ayudado. O sea, yo creo que la prensa, no solo porque nosotros tenemos buena alianza, sino que en general también ha aprendido y se ha incorporado como un tema de país. A todos nos importa que la profesión docente sea la mejor profesión, la más reconocida, porque finalmente están los niños de Chile en sus manos, ¿ah? Lo más importante finalmente. Eso respecto de los profesores. Y tu segunda pregunta fue sobre el currículum. A ver, yo quiero hacer una distinción. En Chile existe un currículum oficial que establece, nosotros llamamos un marco curricular. Eso fija contenidos mínimos
y aprendizajes esperados obligatorios para todos los estudiantes de Chile, ¿ya? Independientemente si es educación pública o privada. Todos deben cumplir esos mínimos, que son ya exigentes, muy exigentes. Sobre eso, las escuelas privadas pueden hacer todo lo que quieran, y por otro lado, nadie puede hacer bajo ese estándar. ¿Cómo se mide eso? Eso no se mide en el quehacer cotidiano de cada escuela, porque no hay capacidad. Si bien nosotros hacemos un acompañamiento intensivo a las escuelas del programa, no hay capacidad en Chile para monitorear todo lo que pasa en las escuelas. Si bien es cierto, hoy día en todas las escuelas de Chile, es muy raro que no ocurra, los equipos técnicos entran a la sala de clase, los profesores planifican diariamente sus clases, se monitorea la implementación curricular, se aplican pruebas de medio año para saber cómo va la implementación del currículum, etc. O sea, eso es una práctica hoy día bien generalizada en todas las escuelas de Chile. Pero eso no partió así. La medición es por el CIMSE. Si una escuela haga el camino que haga, elija el método de lectura que quiera o la estrategia didáctica para enseñar las matemáticas que quiera, y que además nos parece positivo que pueden existir caminos distintos. Los proyectos educativos de las escuelas tienen sus distinciones, pero si una escuela responde bien en el CIMSE, es que esos contenidos y esas habilidades que pide el currículum están cumplidas. Y una herramienta adicional que ha facilitado mucho el trabajo de los profesores es que se construyeron los mapas de progreso. Es decir, incluso un profesor que no tiene tiempo para planificar su clase diaria, por las razones que sea, la página del Ministerio de Educación, él baja los mapas de progreso, y los mapas de progreso para cada uno de los subsectores le va mostrando, valga la redundancia, las progresiones que los niños tienen que ir alcanzando en cada uno de los niveles. Esa ha pasado a ser una herramienta. Muchas de las escuelas no tienen programas de apoyo como Mejor Escuela u otros, y trabajan bastante solos, pero también está esa herramienta, ¿ya? Eso yo diría como elemento fundamental. O sea, finalmente estas decisiones de ir unificando sistemas de medición, de evaluación de desempeño docente, al final también está todo articulado. El profesor lo que tiene que preparar, para prepararse para su evaluación de desempeño docente, tiene que dar cuenta del proceso del trabajo en sala. Entonces, se van articulando tal vez estas piezas que permiten que hoy día ocurra más naturalmente la puesta en marcha de un currículum nacional. Pero tenemos diferencias, y las diferencias se producen porque en estas escuelas hay contenidos disciplinarios que los profesores no manejan, y es por eso la diferencia en sus resultados académicos o de aprendizaje. Bom dia, Davi Pérez, Taquaral. Eu tenho mais algumas dúvidas do que propriamente aí. Primeiro, no currículo de vocês, como fica o ensino religioso? Se ele existe, como que vocês trabalham essa questão da crença e as ciências? Segundo, você disse que há parceria com os empresários locais. Quem são esses empresários? São os pequenos, os médios ou os grandes empresários? Quem vocês buscam? Como que se dá essa parceria? Há financiamento dos empresários na escola? A geração de emprego? Como que é essa parceria concretamente com os empresários locais? Outra dúvida é sobre a inclusão das crianças. Como que se dá essa questão dos portadores de necessidades especiais? O número de alunos por classes? E vocês falaram muito sobre a importância da tecnologia, da informática nas escolas. É software livre ou software proprietário? É uma dúvida também. E, finalizando, você disse sobre que vocês reeducaram alguns jornalistas, tendo em vista que a mídia sempre divulga, de uma maneira, às vezes, até antididática, os resultados das escolas. Essa reeducação desses jornalistas foi a nível local ou foi na mídia nacional? Voy a ir por partes, si se me olvida algo, me ayudas.
A ver, primero el tema de la religión y las ciencias. El currículum nacional no plantea como obligatorio la clase de religión católica. En Chile hay libre culto y por lo tanto las escuelas y los colegios pueden, en esas horas de religión disponibles en el currículum, hacer la religión de los credos que el proyecto educativo de su escuela crea, o no hacer religión y ocupar esas horas que propone el currículum en refuerzo, por ejemplo, de otras disciplinas. El currículum nacional, que plantea en el fondo estos contenidos mínimos y estos aprendizajes esperados obligatorios, propone un número de horas mínimas en que debieran cubrirse cada uno de los sectores de aprendizaje, pero entrega un marco de horas flexibles que cada escuela puede hacer aquello, y ojalá lo haga, que quiere reforzar según su propio proyecto educativo institucional. Y si hay una escuela que tiene un énfasis más academicista, por decir algo, pondrá en esas horas más ciencia, más lenguaje, más matemática. Si hay una escuela que quiere desarrollar las artes, pondrá más artes o pondrá religión o ciencia. O sea, y eso ha sido, de hecho, lo que ha habido que hacer es incentivar a las escuelas a aprovechar esos espacios de flexibilidad curricular. En una primera etapa se percibió el currículum como una cosa muy rígida, muy obligatoria, y que entonces cuando en estas horas de libre disposición, así las llamamos, tendían a ser más lenguaje y matemática, porque además eso es lo que mide el CIMSE. Progresivamente las escuelas han ido descubriendo que ahí pueden jugarse elementos muy importantes de su proyecto educativo y por sobre todo elementos muy importantes de una formación más integral para los niños y niñas, y no solo lenguas y matemáticas. Eso respecto de la religión y la ciencia. Sobre la relación de los empresarios y este tipo de programas, yo me atrevería a decir que está empezando a haber un incipiente cambio en la forma en que se hace responsabilidad social empresarial de parte de los empresarios en Chile, de los grandes empresarios, fundamentalmente la minería, que es tal vez hoy día son los que más están invirtiendo en educación, muy fuertemente. Coincide efectivamente que el clúster de la minería es en Chile, primero, el más significativo respecto de nuestros ingresos del país. El país depende finalmente de la minería y claramente toda la oferta, tanto de los liceos técnicos profesionales como de los centros de formación técnica, incluso de las carreras universitarias, no cumplen con los estándares que el nivel de desarrollo que tienen las empresas mineras de Chile, que muchas de ellas ya están en manos de capital internacional también, no les permite generar el empleo que quisieran generar en cada uno de los territorios donde están, porque finalmente la mano de obra de esos territorios no cumple con estos estándares. Entonces hay una deuda de parte del sector minero muy grande con el país, porque efectivamente es donde más riqueza se genera y de alguna manera es donde menos se estaba devolviendo la mano al país. Y eso ha hecho muy fuertemente que hayan empezado a invertir en estos programas de largo plazo en educación, ¿ya? Yo tendría que contar más bien experiencias muy concretas de cómo se está abordando eso, ¿ah? Hay experiencias en el norte de Chile, en la primera región, en la segunda región, en la tercera región, de planes regionales de mejoramiento de la educación y de desarrollo del empleo de 10, 12 o 15 años. Yo les comentaba a Paula y Liona que vengo llegando a un viaje al norte precisamente, llegué el domingo a mi casa porque estábamos firmando un gran convenio en San Pedro de Atacama con todo el sector minero, con todas las autoridades regionales, esa es una región, la segunda región, y con nosotros como institución de asistencia técnica en un plan de mejoramiento de educación a 15 años, que involucra el programa Mejor Escuela en enseñanza básica, pero que además hay un trabajo con la enseñanza secundaria para abordar algunas carreras técnicas asociadas a la minería
y un proceso de fortalecimiento de los centros de formación técnica, que en realidad en Chile son estudios secundarios. Pero, insisto, eso está empezando a ser incipiente, fundamentalmente en el sector de la minería, y yo me atrevería a decir que el terremoto también generó un remesón en el mundo empresarial respecto del tipo de apoyo en este ámbito y en otros de desarrollo local que los empresarios tienen que hacer. Lo de los periodistas, yo creo que ha sido un proceso natural. No ha sido una decisión, yo más bien creo que los diarios o la prensa en algún momento entendió que la sensibilidad del país, sobre todo después que tuvimos el movimiento pingüino en el año 2006, que estuvimos un mes y medio con el país parado, escuelas y liceos, porque los estudiantes secundarios salieron a la calle a manifestarse durante un mes y medio y lograron sentar desde la Presidenta de la República y todas las autoridades máximas del país en una mesa de trabajo que puso una agenda de mediano plazo de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Y nuestra impresión es que ahí la prensa se sensibilizó que una contribución que podía hacer al país no era seguir solo dando malas noticias en educación, sino que también mostrar las buenas iniciativas, los buenos profesores, los buenos directivos, las buenas escuelas, y que eso finalmente contribuía a esta sensación de que la educación es lo más relevante, es tema central en el país, de que los mejores estudiantes ingresen a estudiar pedagogía, etc. Bom dia, eu sou Irme, secretária de Educação de Dracena. Eu tenho duas dúvidas. Uma dá sequência na dúvida do colega anterior. As empresas parceiras são de extrema importância para um processo desse. Qual o incentivo, qual é o benefício para essa empresa parceira, no setor vosso, no caso da mineração? Na nossa região, dentro do estado de São Paulo, a gente tem muito hoje a cana, a plantação de cana, então com as usinas, vamos falar assim, né? Qual seria o benefício para a gente poder fazer essa troca com as usinas, os usineiros, né? Que é extremamente importante para nós, então é importante ouvir aí qual é o incentivo fiscal do Chile. A Fundação Chile tem um trabalho maravilhoso de pesquisa, né? Esse pesquisador, esse consultor que vai até as instituições é extremamente importante também na formação inicial dos nossos pedagogos, futuros pedagogos. Gostaria de saber, essa segunda pergunta, gostaria de saber como faz essa articulação do conhecimento no contexto escolar com a acadêmica no processo de formação dos novos pedagogos. Muito obrigada. Los empresarios en Chile tienen beneficios tributarios, que ustedes supongo que aquí debe ser similar, si efectivamente invierten en este ámbito social, porque opera como una donación y efectivamente hay una ley que les permite mostrar eso como un gasto y al final del año presupuestario descontar impuestos. Así dicho en simple, yo no soy experta en el tema, pero dicho en simple. Pero gran parte de los proyectos que nosotros estamos desarrollando no se realizan en esa línea, sino que estos empresarios, cuando yo digo que han empezado a darse un salto distinto, han creado fundaciones educacionales, independientemente de su proceso tributario. Incluso no siempre lo tienen, porque han comprometido, más allá de cómo les va en términos de productividad o de rentabilidad, un financiamiento estable que se traspasa desde la minera, por ejemplo, a la fundación educacional correspondiente, y esa fundación educacional cuenta con este financiamiento permanente y con un capital para poder operar en los siguientes 20 años. De hecho, nosotros tuvimos dos puntos de inflexión durante este periodo. Uno que fue la crisis económica, pero antes de eso, y efecto de eso en el fondo, una baja en el precio del cobre, que es lo que, cuando eso ocurre, desestabiliza prácticamente la economía del país. Si bien en Chile no pasó eso, porque habían resguardos fiscales que se habían tomado, etcétera. Pero
Lo que quiero decir es que, por ejemplo, ese habría sido un momento en que si nosotros hubiésemos estado funcionando con los empresarios solo vía descuentos tributarios, en el fondo, no habríamos contado con los presupuestos que ellos habían comprometido. Entonces, insisto, yo creo que hay un grupo, no todos, pero hay un grupo que están entendiendo que hay una forma distinta de hacer responsabilidad social empresarial y que el beneficio no es el tributario, sino que el beneficio es el capital humano que en cada una de sus localidades y en cada una de sus regiones y el nivel educacional de la gente que trabaja en la minería, que a futuro es una, lo voy a decir como lo dicen ellos, una gran inversión. Entonces, ese es el perfil hoy día de empresarios que está embarcándose en este tipo de proyectos. Y yo diría que hay un grupo que está mirando atrás que es posible hacerlo. De hecho, nosotros como Fundación Chile en general no nos embarcamos con otro tipo de empresarios que no esté dispuesto a tener esta forma de trabajo. Y sobre ¿cómo se relaciona la academia, la formación de los profesores y lo que estamos trabajando? Bueno, es cierto lo que tú dices. Nosotros tenemos una unidad de estudio. No queremos para nada reemplazar a las universidades. Creemos que la investigación dura, está bien que la hagan las universidades, y más bien hemos definido un ámbito de investigación aplicada que efectivamente nos permite vincularnos con el mundo académico, pero no estar muy lejos del mundo concreto de las escuelas. Y el tipo de investigación que estamos haciendo está asociada fundamentalmente a nuestro quehacer. O sea, por ejemplo, ¿por qué de las 10 escuelas con las cuales trabajamos en el programa hay una? Yo hice esa relación. Esos son que a pesar del trabajo que se ha hecho durante estos 4 años, no logran mejorar resultados. Sistematizamos, hacemos investigación respecto de estas experiencias que fracasan, o por ejemplo sobre práctica de profesores. Ahí aparecía en la diapositiva un libro que se llama Lo mejor de nuestros profesores. Esa es una experiencia de sistematización de profesores de aula que tienen estrategias didácticas innovadoras, que son invisibles para el resto del país, que nadie las conocía, y que nosotros lo que hicimos fue investigarlas, ubicarlas, sistematizarlas y mostrar cómo es posible replicar en otros contextos esa misma práctica para distintos subsectores, en distintos niveles socioeconómicos, de distintas regiones del país. Entonces, más bien nuestra investigación tiene que ver con eso. Si bien pertenecemos a una asociación con la Universidad Católica y con la Universidad Alberto Hurtado, que es el CEPE, que es nuestro Centro de Estudios de Política Pública, pero que precisamente es combinar entre la academia, que es la universidad, y nuestra experiencia en terreno, procesos de investigación que permitan sobre todo entregar luces en la decisión de políticas públicas. Ese es el foco de la investigación que hacemos.